tema de la programación me vino a partir de ese pensamiento, ¿no? De que no podía estar todas las tardes invirtiéndolas en estar metiendo datos y tal. Y entonces se me ocurrió que quizás, no lo sabía con exactitud porque no soy experto en eso, pero quizás había la posibilidad de programarlo de alguna manera, de que en algún sitio hubiera esos datos, los datos que yo metía a mano, digamos, y un programa me podría decir si era rentable ese partido o no. Y efectivamente empecé a contactar con gente que conocía más del tema de la programación y pasándole datos y tal, y me confirmaron que sí, que se podía hacer. Cuéntanos cómo, ligando con tu servicio, ¿no? ¿Cómo empiezas tú a apostar y cómo ha sido tu evolución, tanto a nivel de qué apuestas has ido haciendo, si solamente hacías las que tú sacabas o hacías otras, incluso si quieres la evolución del dinero de cómo fue hasta donde quieras llegar? Cuéntanos un poco. Sí, yo no tengo problema, lo cuento tal cual me pasó. Yo lo que comenté antes, abrí una cuenta de Bet365 con 50 euros y como tenía tanta información en la cabeza del tema de que podía ser peligroso, ¿no? Que podías perder tu dinero, ¿no? Yo creo que llegaba un poco con esa mentalidad, ¿no? Al tema de las apuestas. Empecé a apostar, no recuerdo a qué. Realmente estaría viendo un partido y apostaría y tal. Y perdí la mitad de ese dinero, ¿vale? Me quedé en 25 y a partir de ahí paré. Decidí parar y dije, yo este dinero, o sea, fue una cosa que me dije, este dinero no lo puedo perder, porque si pierdo este dinero ya no voy a meter más. Entonces a partir de ahí lo dejé parado y fue cuando empecé a desarrollar todo esto que te comentaba, lo del tenis, después empecé con fútbol. Y cuando estuve con balonmano y vi que era algo bastante, que parecía que estaba dando buenos resultados, empecé a apostar, pero muy poco. O sea, a lo mejor si me quedaban 25 euros, pues como había aprendido que había que apostar un 1%, pues eso, empezaba con 25 céntimos o cosas, ¿no? Muy, muy bajas. Pero es verdad que cuando fui cogiendo confianza, recuerdo que utilicé una herramienta que Winnerot subió, ¿vale? Ya que aprovecho para agradecérselo, que consistía en meter una serie de todas las apuestas que habían salido del sistema y ellos te decían, o sea, ese Excel te decía qué porcentaje de tu cuenta deberías apostar por cada apuesta que hacías, ¿no? Entonces Vale. pasé del 1 al 2, porque eso me decía que debía subir un poco, ¿no? Y a partir de ahí, pues solamente apostaba a lo mío, para eso soy un poquito cuadriculado, ¿no? Solamente hacía apuestas de mi sistema, que también aprovecho para decir que a mí me venía bien porque yo soy un poquito débil en el tema por ejemplo, de las rachas, ¿no? Cuando pierdo, ¿no? Yo me daba cuenta en los 25 primeros euros que perdí, que si hacía una apuesta y la perdía, enseguida quería recuperar, que eso es un error flagrante de los que nos iniciamos en eso, ¿no? Quería recuperarlo, empezaba a sobreapostar, no iba bien, ¿no? Entonces, mi sistema lo bueno que tiene es que pierdes una apuesta y hasta que no salga la siguiente, pues estás parado. O sea, puedes pasar 2 días, y eso, pues, a mí me venía bastante bien, la verdad, para mi forma de como... Ahora sí es verdad que lo gestiono mejor, ¿no? Soy capaz de gestionarlo mejor, quizá porque me he acostumbrado a hacerlo de esta manera, pero, por ejemplo, en otras cosas que hago, lo que comentábamos del trading, eso, o de las inversiones, me sirve. Todo lo que he aprendido me sirve porque a lo mejor pierdo una operación y ya no estoy deseando entrar otra vez para ganar, ¿no? Y es un poco lo que te da el sistema este estadístico, que como automáticamente te dice a lo que tienes que entrar y a lo que no, tú no decides quiero entrar o no, ¿no? Sino que te manda Sí. una alerta y tú entras y como a la larga sigue siendo rentable, pues bueno, pues un poco eso, ¿no? Que te aguanta bastante el tema ese de querer sobreapostar o de, ¿no? Sí, bueno, al Y final la nada, experiencia yo creo que también es un grado, ¿eh? Al final la experiencia te ayuda a saber, a entender sí, sí, sí. eso, que hay Yo, que tener paciencia, ¿no? claro, yo comprendo perfectamente cuando leo a la gente, ¿no? Que dice, no, es que yo pierdo y quiero entrar enseguida, ¿no? Para recuperar, y eso es el error más grande que puedes cometer en las apuestas. Pues ya esa segunda apuesta no la estás haciendo, seguramente no estás cumpliendo con tu plan o lo que sea, ¿no? Sí, es más No lo estás impulsiva haciendo bien. que Sí, 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 analizada sí. y pensada Sí, detrás, ¿no? Al final yo creo que es importante o sea, tener experiencia y conocerse a sí mismo, ¿no? Tú decías que sí, que bueno, quizá ese sistema te ha ido bien. A mí me pasaba lo mismo. Yo tener un sistema detrás que no tuviese que pensar yo las apuestas me facilitaba mucho la tarea, sobre todo cuando veía que ese sistema funcionaba.
Ujú. era como que ya me olvidaba yo de apostar. Yo no buscaba mis apuestas, yo ya simplemente me esperaba que esa alerta saltase y cuando saltaba, pues lo más rápido posible la hacía y ya está. Y me olvidaba y hasta la siguiente. Creo que eso es importante, ¿no? Si eres calmado, tienes paciencia y eres capaz de analizar y tener esa sangre fría, pues genial. Pero si no la tienes, que sobre todo si eres principiante es lo normal, no tener esa sangre fría, Sí, sí, sí. pues cíñete a una estrategia y solamente a las apuestas de esa estrategia que sepas que te va a funcionar. ¿Crees que tu formación profesional y a lo que te dedicas profesionalmente ha influido en esto? Es decir, porque llegar a intentar automatizar todo esto, yo creo que si no tienes un perfil técnico detrás, quizá no se te ocurre o es más complicado que ocurra, ¿no? Bueno, estadísticamente sí que tenía una base de lo que había estudiado, entonces siempre me ha interesado, la verdad, la estadística, cómo aplicarla a otras cosas, ¿no? Porque realmente lo que se ve en una carrera pues es más teórico, ¿no? Pero sí es verdad que cómo aplicarlo, y aquí sí vi un filón, ¿no? En cómo podía aplicar la estadística que había estudiado al tema del deporte y las apuestas, sobre todo, ¿no? Por eso creo que Claro, sí que yo me encaminé más al tema estadístico, porque esa es mi, digamos, mi estructura mental, ¿no? Después de haber estudiado y tal, yo creo que está más encaminada a eso, al tema matemático, estadístico, que no a otra cosa. Pero, por ejemplo, programación tenía unas nociones muy básicas y al final he tenido que aprender a base de tirar de vídeos de YouTube o de páginas que, ¿sabes? Que te enseñan un poco cómo se hace. ¿Sabes? Teniendo claro qué es lo que quería hacer, pues a partir de ahí desarrollando un poco también lo que yo necesitaba, ¿no? Es verdad que al principio yo sí pedí ayuda para hacer las primeras cosas y ya a partir de ahí, pues me resultó más fácil leer lo que estaba programado y a partir de ahí desarrollarlo y tal. Pero bueno, sí que es verdad que creo que cualquiera lo podría hacer. Tampoco te digo que se necesite unas bases y tal, porque yo hay cosas que he partido de cero totalmente y, por ejemplo, del propio balonmano. No es un deporte que a mí me haya llamado la atención nunca. Yo siempre he sido más futbolero, ¿no? Y tal. O el tenis siempre me ha gustado. El balonmano no es un deporte que yo haya visto, a no ser que lo típico, ¿no? Que haya alguna competición así de que España jugara o tal. Y sin embargo, pues he tenido que aprender a base de eso, de ver partidos, de ver un poquito cómo se desarrollaban y tal. Y bueno, creo que realmente cualquiera puede desarrollarse y aprender un montón de cosas, sea con las apuestas o con cualquier otra cosa que te centre, vamos. sí, sí, al final, bueno, demuestra un poco eso, ¿no? Que no es tanto el bueno, la dinámica que tiene mucha gente cuando empieza de a ver qué hay hoy, y a lo que haya me apuesto a eso, sino todo lo contrario, ¿no? De decir, tengo un sistema, voy a intentar desarrollar un sistema y adaptarlo a lo que va a funcionar, no a lo que va a haber. Y si Ujú. hay 2 meses que hay parón y no hay balonmano, pues oye, no se Eso es. apuesta y ya está, y no pasa Sí, nada, sí, y sí, ya sí. volver. Yo siempre digo que hay veces que la gente busca el apostar siempre y no te preocupes, que si hoy se acaba el fútbol, mañana hay más, o hay un parón y luego en septiembre volvemos a empezar. O sea que siempre todo vuelve. Así que disfrutar esos momentos de descanso, ¿no? También es importante. Sí, sí. Muy bien. Pues bueno, comentabas un poco todo el inicio bueno, toda tu trayectoria. ¿Y cuándo empiezas bueno, cuéntanos cómo encuentras esas apuestas y cómo lo tienes todo diseñado para que se alerte las apuestas y demás? Porque me parece súper interesante el cómo lo haces. Pues bueno, eso es lo que te contaba, ¿no? Al principio tenía un Excel que hace poco lo estuve recordando con este amigo que te comento, que me mandó una imagen y eso, y recordando cómo habíamos empezado, ¿no? Empezamos, pues eso, teniendo la pantalla de B365 delante y metiendo cuál era el minuto en el que estaban los partidos y el resultado en ese momento. Y a partir de ahí ya el Excel te calculaba si era rentable o no entrar ahí, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Eso era estar tardes y tardes aquí pues invirtiendo el tiempo en hacer apuestas, ¿no? Yo empecé a apostar en balonmano, que lo hice personalmente. Al principio no tenía ningún grupo ni nada donde publicara las apuestas, sino era para mí. Y empecé sobre 2018 por ahí. Empecé a apostar con mi cuenta personal, es lo que hacía. Lo que te comento, ¿no? Me ponía con el Excel y cuando encontraba un partido que tenía valor, pues entraba y apostaba. Sobre 2018 por ahí. Y en 2021 me cerraron la cuenta. O sea, ya ahí tuve que dejar de apostar, no tuve opción de seguir. Y con mi amigo pues, le pasó algo muy parecido. O sea, los dos más o menos seguimos el mismo camino. Y eso, el tema de la programación me vino a partir de ese pensamiento, ¿no? De que no podía estar todas las tardes invirtiéndolas en estar metiendo datos y tal. Y entonces se me ocurrió que quizás, no lo sabía con exactitud porque no soy experto en eso, pero quizás había la posibilidad de programarlo de alguna manera, de que
en algún sitio hubiera esos datos, los datos que yo metía a mano, digamos, y un programa me podría decir si era rentable ese partido, ¿no? Y efectivamente empecé a contactar con gente que conocía más del tema de la programación y pasándole datos y tal, y me confirmaron que sí, que se podía hacer. Y nada, y a partir de ahí eso me dieron, conseguí una persona que me hizo una especie de base de cómo tenía que ser y tal, y a partir de ahí empecé a desarrollar lo que es la programación que tengo hoy en día, que está hecha en Python, es un lenguaje de programación. Y nada, lo que hace es leer desde una página web que te suministra los datos, lee los minutos de los partidos y el resultado, y a partir de ahí, pues con los cálculos que se hacen a través de la base de datos que tengo y tal, y los demás parámetros, pues te dice si el partido es rentable y envía una alerta a un grupo de Telegram, que es el que tengo actualmente, que ya lo tengo público, o sea, ya desde hace, creo que en 2020 por ahí ya empecé tuve un canal gratis que dejaba, sobre todo era para amigos y tal, conocidos, que se metieran ahí para que se pudieran aprovechar de eso y ya decidí hacerlo profesional, digamos, cobrar por el servicio porque ya me suponía unos gastos. Al tener que obtener datos y tal, tenía que hacer unos pagos y entonces decidí por eso, no porque tuviera intención de ganar mucho dinero con ello ni nada, pero sí por lo menos para poder mantenerlo. Es lo Claro. que... Por eso lo hice.